Saludos y bienvenidos a Telecurul, una producción del Canal Congreso. Los peligros de los acuerdos de La Habana desde el punto de vista del Partido Centro Democrático es el tema de nuestro programa de hoy, que será presentado por el senador Fernando Araujo. Él estará acompañado, conversando sobre este tema, con otro miembro de su partido, el representante a la Cámara, Hernán Prada. Bienvenidos, este es Telecurul. Un saludo muy especial a todos los televidentes del canal del Congreso. Este es un espacio que se llama Telecurul, donde los congresistas armamos el programa. Hoy nos acompaña el representante a la Cámara por el Huila y por el Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada. Gracias por la invitación, senador Araujo. Muy contento de estar aquí en Telecurul. Vamos a hablar sobre los riesgos que para el país tiene el acuerdo que Santos firmó con la FARC, y por eso queremos que el representante, que hace parte además de la Comisión Primera de Cámara, nos cuente cuáles son esos riesgos. Representante, comencemos por hablar sobre el plebiscito que se llevó a cabo el año pasado. Ha habido mucho ruido alrededor del plebiscito. Por ejemplo, hay algunos sectores que han dicho que los promotores del no, y entre esos nosotros que fuimos parte del Centro Democrático, que somos parte del Centro Democrático, utilizamos el engaño y la mentira para que el no triunfara el 2 de octubre. ¿Usted qué piensa? Bueno, primero que hay que trasladarnos al momento de la propuesta del presidente Santos. Al ver todo lo que estaba entregando a la guerrilla terrorista de las FARC, que nunca en ningún proceso de negociación se había visto, entregar la Constitución, entregar las políticas de Estado para que sean a disposición de las FARC, las que dispusieran en materia de seguridad, en materia agraria, en fin. El presidente de la República prometió a los colombianos tener la última palabra. El Centro Democrático hizo observaciones muy válidas y constructivas durante toda esta etapa del proceso de negociación. Para darle la oportunidad a los colombianos, entonces el presidente de la República se comprometió con un referendo. Modificó la ley estatutaria, modificó el referendo, y de esa forma le permitía votar en una elección coincidente con una elección donde se iban a elegir congresistas, donde fueran a elegir los representantes a las distintas corporaciones públicas, consejos, asambleas, alcaldes y gobernadores. Posteriormente, al ver que no le funcionaba o que no se acomodaba a sus circunstancias, el riesgo que tenía de someter al referendo con el umbral previsto, pues escogió más fácilmente el plebiscito como mecanismo de participación ciudadana. Bajó el umbral del 50% al 13%, acomodando esta cifra a lo que los cálculos políticos de las maquinarias que manejan el Congreso le garantizaban ganar las elecciones. Cuando modifica la ley del plebiscito, se pone en marcha igualmente el acto legislativo llamado Para la Paz, que fue la materialización del golpe de Estado, lo que le dio la vida al Fast Track. En ese plebiscito se toman unas determinaciones, digamos que fundamentales, para darle vida a todo este negociado entre Santos y las FARC. Primero, se le da al Congreso de la República, por instrucción de Santos, un poder para expedir decretos ley, que lo acabamos de ver en estos días, como apresuradamente, antes de vencerse el plazo, expidieron más de 20 decretos ley. Cómo volvieron todo el procedimiento legislativo un procedimiento muy rápido y sin la posibilidad de actuar del Congreso. Lo castraron, para decirlo de una forma coloquial, y simplemente se volvía una especie de notario. Igualmente, elevaban a rango supraconstitucional o de bloque de constitucionalidad todo el acuerdo firmado con Timochenko. Esto se tramitó en el acto legislativo y ese acto legislativo quedó con la condición de ser aprobado igualmente en el plebiscito. Es decir, si ganaba el plebiscito, el acto legislativo entraba en vigencia; si perdían el plebiscito, el acto legislativo no entraba en vigencia. Esto hay que contextualizarlo porque luego de las elecciones del plebiscito, donde simplemente advertimos lo que hoy está sucediendo,
salieron con una teoría muy rara, una teoría que simplemente un régimen tirano como el que tenemos nosotros en Colombia es capaz de hacerlo. El presidente Santos pasó por encima de la voluntad del constituyente primario, que es el pueblo quien tiene el poder, que le dio un mandato muy claro y le dijo, ese acuerdo no se puede dar, ese acuerdo no lo aprueba el pueblo. Si usted quiere un acuerdo, haga un nuevo acuerdo con las FARC, donde modifiquen los aspectos fundamentales que estamos criticando los colombianos, que son la impunidad, la elegibilidad política para los responsables de crímenes atroces, para que se haga un control sobre lo que está entregando económicamente, fiscalmente. El país está en una situación muy delicada y aquí hay un desborde con todas las promesas que le ha entregado a la guerrilla de las FARC. Igualmente el tema de justicia especial de paz, que hoy las mismas cortes están divididas en la crítica y muchos de los generadores de opinión nacionales y extranjeros están advirtiendo el peligro de la JEP. Todas esas circunstancias que advertimos en su momento fueron las que llevaron a los colombianos a votar no. Y sin embargo, el presidente se robó las elecciones. Yo creo que ese es un primer punto de partida para analizar lo que ha venido sucediendo allá para acá. Ya han pasado varios meses, desde el 2 de octubre, donde se llevó a cabo ese plebiscito, y lo que ha venido sucediendo, la implementación del fast track a pesar de que el plebiscito fue derrotado, algunos fallos de la Corte Constitucional y todo este andamiaje que requiere la implementación de los acuerdos. La implementación de los acuerdos confirma algunas de las preocupaciones que señalaban los promotores del no durante el plebiscito, o algunas de ellas las rechaza. Mejor dicho, en otras palabras, los promotores del no estaban exagerando cuando promovieron el no en el plebiscito. En esa campaña, los riesgos que mostraron los promotores del no eran exageraciones, el tiempo que le ha dicho. Nos ha confirmado absolutamente todo lo que dijimos. Y hay que recordar además que quien nos mintió y quien nos amenazó y nos sigue amenazando es el presidente Juan Manuel Santos. Recuerden la mentira evidente al decir primero que los acuerdos entre Santos y Timochenko no se podían modificar, que si ganaba el no, al otro día simplemente no había acuerdo, no había posibilidad de modificar absolutamente nada. Primer gran mentira. Y segundo, la manera como presionó a los colombianos para que votaran sí, es decir, era diciendo que al otro día del plebiscito, si ganaba el no, vendría una guerra sin precedente, una guerra urbana, con bombas, con terrorismo, con una guerrilla fortalecida, según Juan Manuel Santos. De allá para acá, se inventaron, con la presión ejercida a la Corte Constitucional y al Congreso de la República, una referendación en el Congreso que no tenía facultades, para saltarse por encima la voluntad del pueblo. Y con base en eso, activaron el fast track, el acto legislativo, lo activaron para que pudieran presentar proyectos de modificación a la Constitución con actos legislativos y proyectos de ley donde se implementa el acuerdo. ¿Qué hemos visto? Nos han traído proyectos que han pasado ya, como la ley de amnistía, donde de alguna manera se deja la puerta abierta para conectar al delito del narcotráfico con el delito político, para darle impunidad a todos los guerrilleros de las FARC. Le han brindado la oportunidad de tener una justicia diseñada a su medida para que se garanticen la impunidad ellos, pero también que sirva para perseguir a los opositores. Esos son dos aspectos fundamentales de los que han pasado. Creo que vamos a ir a unos cortes y seguimos en el tema. Queridos televidentes, vamos a un corte comerciales y enseguida con más preguntas con el representante Álvaro Hernán Prada y el senador Fernando Araujo. Actualidad legislativa, Senado de la República. Equilibrio de poderes, fortalecimiento de la oposición. La reforma al equilibrio de poderes tiene como objetivo fortalecer el régimen y garantías de la oposición en Colombia, donde se establece un sistema para que los perdedores en las elecciones tengan una verdadera representación política en todas las regiones del país. Actualidad legislativa, Senado de la República. Bueno, queridos televidentes, estamos de regreso en Telecurul con el representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, y el senador Fernando Nicolás Araujo. El representante estaba contándonos
sobre qué ha pasado, sobre los riesgos que los promotores del no le mostraron al país durante el plebiscito y si el tiempo ha confirmado esos riesgos, si ha habido exageración de los promotores del no o si se han confirmado algunos de esos riesgos. Entonces le damos la palabra de nuevo al representante Prada. Gracias, gracias senador. Seguimos en un asombro porque no solamente se han confirmado, sino yo diría que se han aumentado. ¿Por qué? Porque aparte de la Justicia Especial de Paz que hablábamos ahora, también hablábamos en su momento de las emisoras que le van a entregarle más de 20 emisoras y la posibilidad de estarse comunicando, adoctrinando a los colombianos. Les vamos a entregar, como Estado colombiano, la posibilidad de emplearlos en nuestras fuerzas de seguridad, en nuestros organismos de seguridad. Ya ustedes vieron cómo 1.200 guerrilleros van a ser incorporados a la UNP para ganarse mínimo 1.800.000 pesos, pero con las bonificaciones suben creo que hasta 3.200.000 pesos. Mientras que para un joven es muy complicado encontrar trabajo, ellos lo encontraron muy fácilmente. Igualmente, tenemos que advertir que mientras no hay recursos para muchos colombianos que están pidiendo inversión en educación, en salud, que los puestos de salud están en una crisis de calidad muy grande, aquí se modificó la Constitución, se está modificando la Constitución en este momento para que el sistema de regalías le permita manejar a la guerrilla de las FARC el 7% de la bolsa, que se traduce en 18 billones de pesos. 18 billones de pesos. Ellos van a ser, como lo dice en el mismo acto legislativo llamado para la paz en su artículo 3, quienes en conjunto con el gobierno van a determinar las regiones donde se va a invertir esos recursos. Y adicionalmente a ello, les vamos a garantizar como Estado 10 curules gratis y 16 circunscripciones especiales donde solamente ellos podrán participar a través de sus amigos. Ninguno de los partidos políticos que tenemos presencia en el Congreso podremos presentar candidaturas. 26 curules que advertíamos en total y que el gobierno decía que eran mentiras. Ahí las tienen, las van a tener. Las emisoras, ahí las tienen, las van a tener. Los sueldos, ahí los tienen, los van a tener. La modificación al sistema de seguridad para hacer la política, como se le ha llamado esta nueva forma de tener una fiscalía dentro de la propia fiscalía que les va a permitir a las FARC evitar la crítica de los opositores. Con el argumento de quienes estamos haciendo crítica seguramente estamos atentando contra la paz. Todas estas circunstancias agravan mucho esa percepción que en algún momento teníamos. Es mucho más grave, cada día nos sorprende mucho más. Hoy estamos estudiando los 20 decretos donde hablan del tema del fondo de tierras, de una reforma agraria, de un sistema de educación muy particular, de un sistema de salud, les garantizan vivienda. Todo lo imaginable se lo han entregado a las FARC. Para ellos no hay vedado absolutamente nada. Todo lo que piden se lo ha entregado el gobierno. ¿Y qué hemos tenido? Un mal ejemplo, que también lo advertimos, el mal ejemplo de la impunidad y el premio a la criminalidad, especialmente los responsables de crímenes atroces, iba a generar en las otras organizaciones criminales, como el ELN, como las mismas FARC, que siguen en armas diciendo que tienen disidencias, como los grandes 5 grupos organizados que hay en el país, que son las de BACRIM grandes, y cerca de 2.000 BACRIM pequeñas, que están matando policías, que están matando soldados, que manejan el negocio del narcotráfico, de la minería ilegal, del tráfico de combustibles, quieren obviamente hacer exactamente lo mismo. Ya tienen doctrina política y están matando para sentarse con el gobierno con la disculpa, como lo dijo el gobierno de los colombianos, a las FARC le entregamos todo esto para que no sigan matando. Ah, bueno, entonces ellos están matando para demostrar que tienen esa capacidad destructiva y pedir lo mismo que le han entregado a las FARC. Mientras que el resto de los colombianos que sufran, porque hoy vemos una crisis social en Buenaventura y en el Chocó, gracias a que Juan Manuel Santos y este gobierno le da solamente la mano a los criminales. Mire, ha pasado mucha agua debajo del puente. Aquí se ha hablado de que unos promovíamos la guerra, que otros promovían la paz, que quienes no estuviéramos de acuerdo con algunos elementos del pacto entre Santos y la FARC,
éramos enemigos de la paz. Le hago una pregunta de fondo. ¿Cree usted que hoy el país está en paz? Por supuesto que no. Mi departamento, tengo un dolor muy grande. Los cafeteros siguen siendo extorsionados. Los compradores de café en el Huila y en el Cauca. Recuerden que del Cauca salieron también de las zonas de normalización unos guerrilleros de las FARC a atracar un comprador de café o dos compradores de café en el Cauca. En uno de esos atracos hubo un tiroteo donde murió uno de ellos y se comprobó que había salido de la zona de normalización. En el departamento del Caquetá, muchos de los ganaderos caqueteños en realidad son ganaderos del departamento del Huila y me han dicho con mucha preocupación que las extorsiones que pagaban de 5 millones de pesos a los mismos que los extorsionaban antes se las están cobrándolos hoy en 40 millones de pesos. Quienes pagaban entre 15 y 20 millones, la suma, la vacuna subió a más de 100 millones de pesos. Hoy las circunstancias son supremamente más graves, más difíciles y lo que vivimos nuevamente es la presencia de bombas, de terrorismo en el departamento del Huila, en la ciudad de Neiva. En estos días vimos cómo amanecimos con dos artefactos explosivos en una comuna de la ciudad de Neiva, donde dejaron heridos, donde hay una percepción nuevamente de miedo. Estamos regresando a la época, además, donde se le ponía precio a los policías, como en la época de Pablo Escobar o la misma época de las FARC. Es muy grave la percepción de inseguridad que hay en la ciudad. Todo, además, el negocio del narcotráfico ha permitido que el microtráfico de drogas envenene a los jóvenes en todas las ciudades. Todos los delitos comunes están incrementándose y obviamente no respiramos tranquilidad en ninguna parte. Bueno, vamos entonces a otro corte institucional. Este es Telecurul. Y cerramos con el representante Álvaro Hernán Prada, el senador Fernando Araujo, en el próximo bloque. Actualidad legislativa, Senado de la República. Equilibrio de poderes, fortalecimiento de la oposición. La reforma al equilibrio de poderes tiene como objetivo fortalecer el régimen y garantías de la oposición en Colombia. Un artículo clave del proyecto hace parte de la Constitución Política de Colombia en su artículo 112, donde se establece un sistema para que los perdedores en las elecciones tengan una verdadera representación política en todas las regiones del país. ¿En qué consiste? Que de hoy en adelante, el segundo en votos para la presidencia de la República va a ocupar curul en el Senado de la República. El segundo en votos para la vicepresidencia de la República va a ocupar curul en la Cámara de Representantes. El segundo en votos para la gobernación del departamento va a ocupar curul en la Asamblea Departamental. El segundo en votos para la alcaldía distrital y para la alcaldía municipal va a ocupar curul en el Consejo Distrital y en el Consejo Municipal. Todos estos nuevos servidores públicos tienen una función: poner en vigencia el derecho fundamental a la oposición. Este artículo en la Constitución será socializado por el Congreso de la República con el objetivo de que sea conocido y aplicado oportuna y adecuadamente en todo el territorio colombiano. Esta reforma constitucional está vigente. Se aplicará desde las próximas elecciones, o sea, las elecciones del año 2018 para la presidencia de la República y las elecciones para las autoridades locales que se realizarán inmediatamente en el año 2019. Por supuesto, hay que adelantar una gran pedagogía a lo largo y ancho del país con la finalidad de que los segundos en votación se sientan de hoy en adelante estimulados para que en estas corporaciones públicas expongan sus programas, adelanten sus proyectos y sobre todo la vigilancia a la administración pública. Equilibrio de poderes, fortalecimiento de la oposición. Actualidad legislativa, Senado de la República. Queridos televidentes, este es el último bloque del programa Telecurul. Nos acompaña el representante por el Centro Democrático y el Departamento del Huila, Álvaro Hernán Prada. Yo soy el senador por el Centro Democrático, Fernando Nicolás Araujo. En este último bloque vamos entonces a hacer unas preguntas con respuestas más cortas y cerramos con preguntas de respuesta de una sola palabra. Entonces,
Para una respuesta corta, este efecto económico que está padeciendo el país hoy, donde la economía creció apenas al 1,1% en el primer trimestre, que está afectando a todos los colombianos, ¿tiene alguna relación con el acuerdo entre Santos y la FARC? Sin lugar a duda. Ahí las FARC, primero, como negocio heredado o exigido del narcotráfico, están aportándole incluso unos recursos importantes para que no estemos en una recesión. Desafortunadamente, sin la plata del narcotráfico, hoy estaríamos en recesión. Y el acuerdo que existe, que pactaron entre Santos y las FARC, tiene obviamente una situación de incertidumbre a la economía, a muchos empresarios, muchas personas que pueden están sacando la plata y la economía se frenó. Y para agravar la situación, el gobierno Santos, con la irresponsabilidad de lo entregado a las FARC y con la mermelada y la corrupción, le metió la mano al bolsillo de los colombianos con una reforma tributaria que agregó la situación económica. Reforma tributaria, además, representante, cuyos recursos no van a ser para pagar más deuda, para bajarle el déficit, sino que 1 de cada 4 pesos en la adición presupuestal que sale de esa reforma tributaria va a ser para complacer a la FARC. 1.3 billones de pesos para complacer a la FARC, pero para los maestros no hay plata, para los colombianos no hay plata, para la salud no hay plata, para las soluciones estructurales que el país requiere no hay plata, solo hay plata para la FARC. Los colombianos se preguntan entonces, ante este panorama tan difícil, ¿nos queda alguna esperanza? ¿Hay algo que podamos hacer los colombianos para salir adelante de esta crisis institucional, económica y los riesgos para la democracia que implican estos acuerdos? Tenemos una única oportunidad, senador. Yo diría que pudiéramos, ojalá pudiéramos salir a las calles ya y exigir con todo lo que está pasando con esta dictadura, porque Juan Manuel Santos rompió el equilibrio entre las ramas del poder público, así que se hace exactamente lo que dice el presidente Santos. Ojalá pudiéramos salir ya, como los venezolanos, a exigir un cambio de gobierno. Pero como es muy difícil, pues por lo menos preparémonos para las próximas elecciones. Si hubiera el Centro Democrático ganado las elecciones, mayoritariamente en el Congreso, hubiéramos impedido toda esta entrega del país al terrorismo y este desbarajuste institucional. Y por supuesto tenemos que garantizar ganar la presidencia de la República. Hay algunos que tratan de pescar en este río y decir que son los adalides de la lucha contra la corrupción y que ellos o la FARC son los únicos que no han sido corruptos. ¿Usted comparte esa posición? ¿Hay algunos sectores entonces que pueden derrotar la corrupción frente a otros? ¿Cómo es eso? Hablemoslo con nombres propios. El representante del Polo Democrático, que han sido los que destruyeron a Bogotá y los que se robaron a Bogotá. Y del Partido Verde, que han tenido ministros, que tienen secretario en la presidencia, que han salido hace poco renunciando para aspirar al Senado de la República. Son las o los que se dicen adalides de la anticorrupción. Mentira, son socios de Santos y lo que hacen es pescar en río revuelto, como usted lo ha dicho. Aquí en realidad nosotros hemos presentado proyectos para combatir el flagelo de la corrupción, que sin lugar a duda está afectando a todos los colombianos. Necesitamos que los recursos públicos se respeten y que se respeten para que lleguen a la salud, a la educación, para que no se mueran los niños de hambre, como ha pasado en este gobierno. Ok, entonces vamos a pasar a un pequeño bloque de respuestas de una sola palabra. ¿Listo? Dígame qué piensa de Roy Barreras. Lagarto. Juan Manuel Santos. Dictador. El Papa Francisco. Un santo. Álvaro Uribe Vélez. Un patriota. Angélica Lozano. Una representante a la Cámara. Claudia López. La importancia de la salud mental. La FARC. Criminales. El paramilitarismo. Terroristas. La solución para Colombia. El Centro Democrático. ¿Cuál es la esperanza? Que los colombianos salgamos a votar a conciencia, sin dejarnos comprar. Lo que entiendo entonces de lo que usted señalaba es que se requiere también, además de un ejecutivo fuerte, un ejecutivo que nos dé confianza, un Congreso fuerte. ¿Eso cómo funciona? Claro, tenemos que recuperar las instituciones se perdieron. Nadie cree en el Congreso, nadie cree en la presidencia, nadie cree en la justicia. Hay un desbarajuste institucional supremamente peligroso, porque eso,
sumado a la crisis social que se vive en el país, se vuelve una autopista de 2 carriles para un discurso engañoso como el de las FARC, para que nos pase lo que pasó en Venezuela. Y miren el problema, llevan casi 18 años allá y no han podido salir de ese modelo castrochavista, que es una amenaza, por supuesto que la tenemos a portas. Pero si los colombianos somos más firmes que los venezolanos con respecto a los venezolanos, ¿será que Colombia tiene el mismo riesgo de que suceda lo de Venezuela? Tenemos el mismo riesgo y vamos con un paso mucho más acelerado. Allá, porque nos llevan unos años más del régimen, pero ya los estamos alcanzando. Aquí se perdió la democracia, se perdieron los derechos, no hay seguridad jurídica, la economía está destruida, la crisis social aumentando. Lo que ha pasado en el litoral pacífico es la primera ficha del dominó que si se sigue cayendo y las FARC haciendo los discursos que están haciendo por todas partes, puede ser la oportunidad para que llegue un modelo a acabar de destruir este país. Tenemos solo una oportunidad y es de recuperarlo a través de la confianza en el Centro Democrático liderado por el presidente Álvaro Uribe Vélez, que nos mostró en 8 años que el país se puede recuperar de la crisis y puede devolverle el autoestima a los colombianos. Para cerrar, cuéntenos una pregunta más política, pero que yo sé que a los televidentes les interesa. Para lograr el poder en el año 2018, no por el poder, sino para poder implementar esas soluciones que usted plantea y evitar esos problemas que hemos padecido durante este gobierno de Juan Manuel Santos, ¿este país requiere una coalición o solamente se debe pensar en programas desde el punto de vista del discurso académico, solamente se debe pensar desde el punto de vista de las propuestas o en paralelo hay que pensar en las propuestas y en armar una gran coalición que nos permita implementar una visión de país que recupere rumbo? A raíz del plebiscito, el país quedó polarizado. En realidad, tal vez desde antes, desde cómo llevó el presidente Juan Manuel Santos la negociación con las FARC, hay 2 visiones distintas de país. Y sin lugar a duda, ese es un punto de partida para llamar a quienes votaron con el no para hacer una gran coalición. Pero hay muchas personas que votaron por el sí, con el anhelo justificado en encontrar paz en este acuerdo. Al ver que las advertencias nuestras fueron ciertas, muchas personas que votaron por el sí están diciendo queremos acompañarlos. No queremos un gobierno que afecte más la economía, queremos un gobierno que mire lo social, queremos un gobierno que respete la propiedad privada, queremos un gobierno que le tapone el paso o la entrada al modelo castrochavista, que ha sido un modelo fracasado en otras partes del mundo. Así que seguramente, y obviamente en los abstencionistas que no le creyeron a ese pacto, encontraremos una gran coalición mayoritaria para salvar a Colombia. Bueno, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo, su buena participación. Eso es todo, amigos televidentes. Espero que les haya gustado este formato de Telecurul. Muchas gracias, senador Araujo, por la invitación y un saludo muy especial a todos los televidentes. Que Dios los bendiga.